va a haber karaoke en nuestra exposición. Empieza. Bueno, de entrada, les agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Gas y a Gensa, que son nuestros anfitriones, por habernos invitado. Nosotros somos la marca Rifo. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es Rifo? Pues simple y llanamente somos una fábrica que produce tubería de plástico. Muy grosso modo, eso es nuestro, dicen los gringos, nuestro core business, nuestro objeto de negocio. Ahora, lo interesante es para qué ocupamos esa tubería y qué clases de plástico. Por ejemplo, una de las líneas más fuertes que tenemos es la tubería de gas. Por ejemplo, ya ahorita aprovechamos el receso para en todas las mesas dejarles, por ejemplo, un tramo de 1 metro de tubería para que la puedan tocar, doblar, morder si quieren, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros aportamos, por ejemplo, para el mercado de gas, en particular para las instalaciones de aprovechamiento de gas, tanto LP como gas natural. Bueno, ahorita les decía, ¿qué Rifo? Bueno, les voy a presentar 2 videos muy rápidos, a ojo de pájaro, que vean precisamente lo que es Rifo. Esto es Rifo, esta es nuestra fábrica. Digo, pasó muy rápido, pero mi oficina es la de la esquinita. Como les decía, somos una fábrica de tubería de plástico tecnológico para diversas aplicaciones. Y ustedes van a ver muchas imágenes donde podrán ver, por ejemplo, artículos de fundición. Bueno, es porque, por ejemplo, vean aquí nuestros hornos de control numérico, porque, por ejemplo, hay muchas piezas que las vamos a ir ahorita mostrando que requieren precisamente de insertos metálicos para la conexión y para la compatibilidad con otros materiales o con otros equipos. Entonces, bueno, pues presumimos sencillamente que tenemos una pieza para cada tipo de productos. Bueno, como pueden ver, esto es Rifo. Acuérdense, mi oficina es la de la esquinita. ¿Sí? Ahorita viene un video más comercial, donde pueden ver las características de lo que ofrecemos ya como productos. Tubería para agua, agua caliente, agua fría, gas, aire acondicionado, tubería, por ejemplo, para instalaciones, para infraestructura. Estos videos que les he mostrado es para que a ojo de pájaro veamos rápidamente qué es Rifo. Bueno, como les decía, somos una fábrica que fabrica tubería. Nos fundamos en 1996. Somos una fábrica completamente china. Ahí es donde está nuestra sede central. Y, por ejemplo, en el segundo video, si vieron, aparecieron ahí como que flashazos que no son de turismo, que decían, entre otros, Reino Unido, China, México, Indonesia. Bueno, son los sitios donde tenemos una matriz. Es decir, tenemos nuestra sede en China, pero tenemos subsidiarias a lo largo y ancho del planeta. En total tenemos actualmente 17 subsidiarias, la central en China, y tenemos 17 subsidiarias en el mundo. Ahorita les voy a mostrar precisamente dónde están ubicadas nuestras sedes. Pero Rifo, como les decía, pues es una fábrica de tubería, y les voy a decir muchas veces, somos una fábrica de tubería, entonces acostúmbrense a escucharlo, fábrica de tubería de plástico. Bueno, aquí van a ver muchos ceros, ¿no? Pero vamos a traducirlos. De entrada, somos una fábrica que tiene presencia en más de 100 países. Somos una empresa global. Tenemos alrededor de 300,000 distribuidores. Por ejemplo, yo ahorita les acabo de mencionar que tenemos varias representaciones
y donde no tenemos representaciones en los otros 95 países que reconoce la ONU, que no tenemos una sede, entonces llegamos a través de distribuidores. Entonces, grosso modo, ese es nuestro modelo de negocio, ¿sí? Bueno, nuestra capacidad de producción, siempre estos números como que son bien grandotes, ¿no? 3.200 millones de metros de tubería por año. Bueno, si pusiéramos un tubo junto a otro, ¿sí?, le daríamos 78 vueltas al planeta. Esa es nuestra capacidad de producción. Ahora los tubos los tenemos que conectar, y para eso producimos conexiones de plástico y conexiones metálicas. Dependiendo del uso, aplicará la conexión de plástico, por ejemplo en agua, tenemos tubería para termofusión que se conecta por medio de conexiones de plástico. En México, por ejemplo, para gas, utilizamos conexiones metálicas. También en sus mesas van a encontrar un ejemplo de este tipo de conexiones que ahorita las vamos a ir discutiendo. Grosso modo, esto es RIF. Y como les decía, estamos distribuidos a lo largo de todo el mundo. Aquí en México, pues somos precisamente pues, los peores enemigos de Trump, con todas las políticas que están sacando, pero bueno, tenemos otros amigos, afortunadamente. Como les he venido diciendo, somos una fábrica de tubería. ¿Qué clase de tubería? Miren, he señalado al centro, en color amarillo, la tubería de gas natural, que es precisamente con la que pues trato de contribuir en foros especializados como este. En sus mesas tienen precisamente un tramo de 1 metro, ahorita vamos a ver por qué tiene que ser exactamente de 1 metro, de tubería para la conducción de gas natural o gas LP. Esta tubería es de una tecnología que se conoce como tubería tricapa o tubería P al P. P al P ya se los explicó hace ratito, por ejemplo, esta Vanessa, es polietileno, aluminio, polietileno. ¿Sí? Es una tecnología que es muy afortunada para la conducción de gas natural, de gas LP, en alta y baja presión regular. ¿Sí? Bueno, nosotros sencillamente somos la empresa más grande en el mundo que produce esta tubería. Y como tenemos dominada esa tecnología, la aprovechamos también para otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos tubería P al P para agua, agua caliente, agua fría, pisos radiantes. Sencillamente, si ustedes en este momento compran una casa en un fraccionamiento, no sé, en Querétaro, en el Estado de México, la acometida del agua se las van a dar precisamente en una tubería de color azul, pero como esta precisamente, que es la más socorrida también para la instalación de las tomas domiciliarias de agua. Tenemos otra clase de tuberías, por ejemplo, aquella verdecita es tubería de polipropileno, que es la que se une con las piezas plásticas por medio de termofusión. Tenemos tubería PEX. Esta tubería PEX es polietileno reticulado y tiene una característica que es muy resistente a los choques térmicos. Entonces, pues ya con lo que les dije, pues ya podríamos pensar en multitud de aplicaciones. Además tenemos todavía otras que son para infraestructura, drenaje, por ejemplo, etcétera, ¿no? Grosso modo, esto es RIFO y las líneas de productos que manejamos. Bueno, como les decía, somos una empresa global. Para poder llegar a todo el mundo, sencillamente tenemos que hablar de calidad. Entonces, en materia de calidad, tenemos diversos certificados. Aquí pueden ver, por ejemplo, uno que es el ISO 9001. Este tipo de certificaciones van a estar relacionadas siempre con la calidad de la producción. Así las plantas, los productos, o sea, todo lo que salga de esas plantas sencillamente debe de tener un control de calidad estricto. Bueno, tenemos otra certificación que es la 14001. Esa tiene que ver con el impacto al medio ambiente. Digo, no podemos contaminar indiscriminadamente el planeta. Tenemos sencillamente ya que regirnos a ciertos protocolos. Les sonará, por ejemplo, el protocolo de Kioto. Bueno, ese tipo de protocolos nos van a dar ciertas directrices para poder hacer
y desarrollar tecnología, en nuestro caso, para la producción de tubería. Tenemos allá otra certificación que tiene que ver también con la responsabilidad para con nuestros empleados. Entonces, todo tiene que estar perfectamente normado, porque estos certificados en algunos lados son más estrictos, en otros lados son menos, pero en todos lados nos los piden. En México, fíjense, en México llevamos 4 años de operaciones. Y en México actualmente nos estamos enfocando a el mercado de la tubería para edificación, agua y gas en edificación. ¿Sí? Ese es como que nuestro sector de negocio. Cuando les hablo precisamente de la edificación, principalmente nos enfocamos a lo que es la construcción vertical, torres sobre todo, edificios de departamentos, hospitales, oficinas, hoteles y vivienda. Sencillamente, donde se requiere, por ejemplo, instalaciones como estas de gas que les voy a ir mostrando, ¿no? Son instalaciones que le llaman, dentro de las normas, instalaciones de aprovechamiento de gas natural o de gas LP. Bueno, como les decía, en su mesa van a tener ejemplos, pero aquí se los estoy presentando precisamente con fotos. La foto del extremo superior es la tubería, la foto del extremo inferior son las conexiones. Ustedes, por ejemplo, sobre todo las áreas de ingeniería, no me van a dejar mentir, no hay lógica en un tubo si no tiene conexiones al inicio, las derivaciones, las reducciones, las conexiones al final. Entonces, es lo que buscamos nosotros, soluciones integrales a partir precisamente de la tubería y de las conexiones. Bueno, aquí me brinqué un dato. Voy a ir metiendo ciertos comentarios acerca de la norma, porque esto de la norma es muy importante, sobre todo porque estamos manejando material de riesgo, gas natural, gas LP. O sea, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Bueno, la tubería es de este tipo, ¿sí? Una tubería tricapa, donde es una tubería de polietileno con un alma de aluminio. Y si platicamos acerca de sus características, primero que nada, debo decirles que esta es una materia, se fabrica a base de materia prima virgen. Bueno, ¿por qué es esta característica, materia prima virgen? Bueno, porque haciéndonos responsables también de los materiales, tiene que ser sujeta del reciclado. Entonces, aluminio, polietileno de la clase PE100, con materia prima virgen, entonces es sujeto del reciclado. Este material en algún momento va a acabar su vida útil, va a tener que ser retirado por agotamiento, vencimiento de la vida útil, etc. Entonces, para que no se transforme en una basura simplemente, tiene que ser sujeto del reciclaje. De ahí precisamente el que nosotros nos empeñemos en hacer los materiales con materia 100% virgen, ¿no? Bueno, aquí hay algunas características interesantes, sobre todo porque hace ratito alguien preguntaba acerca de la resistencia de la tubería. Bueno, aquí voy aprovechándome que ya hubo esa pregunta y que ya también hubo una respuesta previa, pues vamos a abundar más en el tema, ¿no? Esta tubería tiene una enorme ventaja. Por ejemplo, todos ustedes tienen uno de estos tramos en su mesa. Hagan este juego, vean lo ligera que es, ¿no? Bueno, y esto es porque, por ejemplo, si vemos aquí en la tablita de datos, es un poco más ligera que el agua. Pero si la comparamos contra los elementos que existen en el mercado en este momento, piensen en cobre, por ejemplo, acero galvanizado, son varias veces más pesadas que el agua. Entonces, eso de entrada pues ya es una ventaja tremenda, ¿no? Por ejemplo, los rollos que tenemos de la tubería, los puede cargar una persona con facilidad. Y esto no es solamente para llevarlos de la tienda a la cajuela del coche, ¿no? Para la instalación se va a traducir también en ahorro en soportería. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y por otro lado vemos, por ejemplo, también
la resistencia mecánica, por ejemplo, a la presión interna. ¿Sí? Fíjense que la combinación de tubería de polietileno con el alma de aluminio da por resultado una tubería que resiste mucho la presión interna. Ahora, ¿cuánto es mucho? Bueno, este tema vamos a irlo discutiendo a lo largo de la presentación. Ahorita les mostré unas características particulares de la tubería, del material del polietileno. Aquí tenemos otro del aluminio. Si ven, por ejemplo, la resistencia conjunta, nos lleva a la pregunta de hace un ratito. Si recuerdan, decíamos que la tubería, por norma, tiene que resistir 7 kilos de presión. Pero si ustedes ven en el tramo que les acabo de pasar, entonces van a ver que dice 14 kilos. Es la resistencia límite que nos pide la norma para con toda seguridad poder estar incorporados en proyectos de aprovechamiento de gas natural dentro de un edificio, como les mencionaba, hoteles, oficinas, hospitales y, por supuesto, vivienda, ¿no? Miren, aprovechándome precisamente de la pregunta que hace ratito le hacían a Vanessa, de, bueno, ¿por qué no subimos la presión de la resistencia a la presión de la tubería? Miren, estos cuadros los acabo de agregar precisamente cuando escuché la pregunta. Estos cuadros, les comentaré, es el resultado, pero si se dan cuenta está impreso en papel celular, es el resultado de la certificación que nos acaban de dar hace un mes. Entonces, la tubería, esta tubería de polietileno, aluminio polietileno, se prueba, por ejemplo, con las siguientes características. Les voy a presentar dos cuadros. Hay una prueba que se somete a la presión hidrostática por 1 hora. Bueno, la presión alcanza 52 kilos por centímetro cuadrado de presión. ¿Sí? Si ustedes leen en las especificaciones del tubo, aquí dice 14. Bueno, ¿por qué allá dice 52 y por qué aquí 14? Bueno, pues son los factores de seguridad que tenemos que manejar. Entonces, esta tubería bastante resistente y además con un factor de seguridad muy alto, ¿no? Ya hace ratito lo decía Vanessa, nuestra tubería alcanza valores, muchas veces los que dice la norma. Bueno, es esto, los factores de seguridad. Esta es una prueba que se realiza en 1 hora. Así se somete la tubería a presión, se deja 1 hora. ¿Sí? 52 kilos. Esta es otra. Esta es una prueba de fatiga. Bueno, aquí no se alcanza una presión tan alta, solamente 11.2 kilos. Pero la prueba se lleva al cabo por 1000 horas. A ver, rápido se hacen sus cuentas, 1000 horas son más de 3 meses. Entonces es una prueba de fatiga a una presión alta. Por eso es que precisamente esta tubería pues termina siendo una buena opción. Bueno, si ya los convencí de que es una buena opción, vamos a ver pues, cómo se maneja la tubería. También, por ejemplo, algo que le preguntaban a Vanessa hace un ratito, ¿no? Acerca de que con esta tubería se pueden hacer U's y el diámetro interno de la U debe de ser, por norma, debe de alcanzar 5 veces el diámetro externo de la tubería. Yo aquí, no se enojen de que esté agarrando su tramo de tubería, pero esta tubería, por ejemplo, es de media. El diámetro exterior es de 20 milímetros. Si decimos que la U debe de alcanzar un diámetro interior de 5 veces este diámetro, son 100 milímetros, 10 centímetros. Entonces, esta es la U que se puede hacer con esta tubería. Con tubería más pequeña, 3/8, por supuesto es una U más chiquita. Con tubería de 1 pulgada, es una U todavía más grande. Bueno, comentaban también por qué no podemos hacer una U más cerrada. Fíjense que en una instalación lo que vamos a favorecer es que los cambios de dirección sean suaves para que no haya pérdidas por fricción. Si tenemos un cambio abrupto, entonces digamos que las ventajas de esta tubería las empezamos a perder. ¿Sí? O sea, un codo a 90 grados, o sea, ya es lo mismo ponerle una pieza que hacer un codo a 90 grados con la tubería.
Entonces, lo que vamos a buscar siempre es hacer curvas suaves. Este va a ser el valor límite, pero entre más suaves en las curvas, vamos a tener menor caída de presión. Entonces, vamos a favorecer siempre la flexibilidad de la tubería para que adopte la topología del sitio. Por ejemplo, vean, aquí tenemos un plafón falso. Adentro pudiera ir la tubería e ir curveándose y acomodándose conforme a los elementos estructurales y de otros servicios que haya aquí. ¿Sí? Bueno, aquí pueden ver un video con la metodología para hacer los dobleces. ¿Sí? Esta es nuestra herramienta mágica. ¿Sí? Pero se las voy pasando para que la puedan ver. Parece como un juguete. De hecho, hace un ratito alguien me decía que hiciera mi espacio de cositas. El mecanismo, como pueden ver, es muy sencillo. Sencillamente la tubería se introduce en este doblador, que es un resorte, para distribuir los esfuerzos de manera equilibrada y no dañar la tubería, ¿sí? No generar puntas, o como alguien dijo, que no se chupe la tubería. Ya, cuando se chupa la tubería, esa es probablemente la peor falla que le puede ocurrir a este tipo de materiales. Y bueno, pues vamos a tener un doblador para cada diámetro. Bueno, aquí básicamente hablamos acerca también de la norma que nos aplica y de las características de los materiales. Ya vimos que es tubería a base de polietileno con resina 100% virgen. Tenemos también una cubierta de aluminio juntos, generamos una estructura que da por resultado que esta tubería sea muy, muy resistente. ¿Sí? Bueno, en materia de gas nos regimos básicamente por esta normatividad, que seguramente para muchos de ustedes será muy, muy bien conocida. La norma de producto y las normas obligatorias para las instalaciones, el aprovechamiento de las instalaciones para aprovechamiento de gas natural y de gas LP en edificaciones. Bueno, es importante que conozcan un poquito de las normas para que también, como se fue mencionado hace un ratito, pues no les den gato por liebre. Esta es una tubería que va a manejar un fluido explosivo, ¿sí? Que conlleva riesgos. Entonces, ocupen tubería certificada, tubería de calidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la norma? Y este es el principal motivo por el que todos ustedes en su mesa tienen un tramo de 1 metro de tubería. Primero, sencillamente, toda la tubería debe de tener una serie de marcas que están obligadas por ley. ¿Sí? Vamos a irlas viendo. Pero lo primero es, esa leyenda o el stencil que está grabado tiene que ser indeleble. Bueno, ¿qué entienden por indeleble? Bueno, nosotros lo que entendemos es que no se puede borrar ni con medios mecánicos, o sea, una lija, ni con medios químicos, con un solvente. Entonces, se graba con láser. Entonces, por ejemplo, nuevamente, la tubería está curvada. Si buscan en el lado de afuera, aquí está marcada todas las características de la tubería con láser, para que después, por ejemplo, de 50 años, que es la vida útil de este material, todavía pueda ser identificado. Y si hay alguna, digamos que, delegación de responsabilidades, puedan ser fácilmente ubicadas. Miren, aquí les pediría por favor que revisaran rápido el tramo de tubería y que vayan identificando estos elementos. Estos, por ejemplo, son los 4 básicos para la identificación de los materiales. La primera, por ejemplo, es la marca. ¿Sí? Nosotros somos la marca RIFO, nuestra empresa matriz es Rifen Enterprise, entonces todas las marcas certificadas deben de tener el equivalente. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el material. ¿Sí? Les mencionaba, por ejemplo, de que tenemos nosotros esta misma tecnología para diversas aplicaciones.
Bueno, entonces es importante identificarlo para que también no se ocupe en los sitios equivocados. Por ejemplo, una tubería de agua no tiene estas características de la composición química del material. Les voy a dar un ejemplo. La tubería es negra porque tiene un aditivo que la hace resistente a la radiación ultravioleta, porque la norma dice que esta tubería puede estar expuesta al sol. Entonces imagínense, si tiene una vida útil de 50 años, puede estar expuesta al sol por 50 años y tiene que resistir. ¿Sí? La tubería de agua no tiene ese agregado, no resiste en consecuencia la radiación ultravioleta. Entonces, de ahí identificar los elementos que vamos a ir discutiendo. El diámetro nominal. Este, por supuesto, varía dependiendo del diámetro, más chiquito, más grande, etc. El uso. ¿Sí? Bueno, les decía, estas 4 características son fundamentales porque también están en las conexiones. Si tienen todos un ejemplo de conexión, por favor, revísenla y busquen exactamente estos 4 elementos en las conexiones. Además, hay otra información que es complementaria. Por ejemplo, en este caso, la norma a la que nos regimos y también la presión. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí los elementos de identificación de la tubería. Lo que sigue, por ejemplo, es ya la identificación del producto como resultado de un proceso industrial. Entonces regularmente se hace por lotes. Entonces, en caso de que algo falle, nosotros podemos identificarlo fácilmente a través de la fecha, de la hora de fabricación, del lote de fabricación, otros elementos. Los últimos datos tienen que ver también, por ejemplo, con el país de origen. Como les decía, nosotros, RIFO, somos una empresa completamente china. Nuestra producción está focalizada principalmente en la República Popular de China, aunque también tenemos plantas en Indonesia y en África. ¿Sí? Por cierto, toda la tubería que llega a México viene precisamente de China. Nosotros estamos, digamos que en línea con la planta de Cantón o de Guangdong, ¿no? Que es el puerto más grande en China. Bueno, todo esto que les mostré es porque está relacionado con la garantía y también con los seguros de responsabilidad civil que tenemos. Fíjense que aquí hay un tema bien interesante. Imagínense si este tubo les dijera, lo pueden conseguir en la ferretería de la esquina. Bueno, trasladen toda la logística para otorgar garantías y seguros de responsabilidad civil a la ferretería. Eso es complicado, aunque sí lo hacemos. Pero nuestro objetivo central es proyectos, torres, como les decía, hospitales, departamentos, oficinas, todo lo que es construcción vertical. No importa cuántos pisos tengamos, ahí tenemos alguna participación. Aquí está. El seguro de responsabilidad civil. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nuestra tubería falla? Bueno, ¿alcanzan a ver el último renglón? Bueno, la verdad es que a mí a veces hasta me espanta, así que me vayan a decir, que me despierte un día y que me digan, ay, tu tubería falló. Yo tengo que firmar un cheque de ese tamaño por daños y responsabilidad civil. Pero lo hacemos. ¿Sí? Tenemos precisamente la capacidad para poderlo hacer. Acuérdense que en el mercado es igual, entonces en algunos lados más, en otros menos, pero todos me van a exigir siempre una responsabilidad civil. El complemento de la tubería son mis conexiones. Quien tenga una conexión, le voy a pedir por favor que, ahora como estamos en el espacio de cositas, que lo desarmen. ¿Sí? Tenemos una tuerca de compresión, un anillo de compresión, y a ver, quien me diga cuántos órdenes tenemos, podremos regalar un termo. 2. A ver, allá cuánto escuché. 3.
¿no? Miren, tenemos dos O-rings, que en este caso son negros, y tenemos adicionalmente uno más de teflón. Estos dos están enfocados básicamente para generar un sello hermético, y como la pieza es metálica y la tubería tiene un alma de aluminio, entonces para que no haya par galvánico, tenemos un tercer O-ring. ¿Sí? Acuérdense, estamos manejando un equipo de riesgo, entonces no podemos, o tenemos que cuidar todos los detalles para que por corrosión estos materiales no pierdan su vida útil. ¿Sí? Sencillamente cumplamos los 50 años de vida útil de estos materiales. Bueno, en el video ustedes van a ver precisamente la mecánica de cómo se instala. Observen, vamos a comenzar siempre con un corte recto, utilizando herramientas como esta, que además de un corte recto nos van a dar un corte limpio, ¿no? Otra, ahorita vamos a ver que el tubo hay que avellanarlo. Esto es para que al introducir la conexión dentro del tubo no se vayan a dañar esos O-rings negros, que son los que hacen el sello hermético. Estos. Y, por supuesto, previamente hay que meter la tuerca de compresión y el anillo de compresión para que formemos la instalación correcta de la tubería. Bueno. Como les decía, la tubería no tiene lógica si no tiene conexiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un caso donde tengo pues, una tubería con dos conexiones. Ustedes, por ejemplo, podrían pensar que yo le apuesto $10 millones a este tipo de conexiones. Bueno, pues, son muy confiables. ¿A qué grado son muy confiables? A ver, voy a dejar tantito el micrófono. ¿Sí? A ver. ¿Ven? ¿Quién quiere probar? Aquí nuestro lío, que es muy fuerte. Que se cuelgue de la conexión nada más. Sí, no sí, se sí. ganan la tubería. Que no digan que está arreglado. A ver, ¿quién dice que mi amigo está muy flaco y pues, por eso no puede? ¿No? Ven. Ven, aquí tengo dos piezas, un tapón y un conector hembra. ¿Sí? Pero pude haber ocupado cualquier otro. Y bueno, les muestro precisamente las conexiones. Seguramente todos ustedes tienen una conexión diferente, porque lo que queremos mostrarles con esto es que tenemos una conexión para cada diámetro y para cada uso. Aquí tenemos el detalle, ¿no? ¿Por qué no se corre? Porque nuestro anillo de compresión, vean, está aventado. Entonces, una vez que ya se hizo el proceso de compresión, no hay forma de moverlo. Las marcas principales de las conexiones, que les decía que es muy importante, porque tenemos que identificar todos los elementos para temas de garantía, para temas de vida útil, supervisión, etcétera. Aquí están nuestros certificados. Les voy a presumir. Este certificado, que es el certificado de tubería, tiene fecha del 24 de enero, o sea, si fueran bolillos todavía estarían calientitos. Este es un poquito anterior, es de diciembre del año pasado. Bueno, ¿cómo se ven nuestros proyectos? Pues probablemente como sus casas, ¿no? Vean, la piscina, pero nosotros nos fijamos más bien en la instalación que hay atrás. En este video van a ir viendo precisamente la colocación de la tubería, que puede ser interior, exterior, puede tener piezas especiales como por ejemplo sus manifolds, pero también válvulas, conexiones, codos, ampliaciones, reducciones, todo para darle lógica y sentido a nuestros proyectos.
decía, pues nosotros somos una fábrica de tubería de plástico. ¿Y con qué criterios diseñamos la tubería? Bueno, hay muchos de ellos, empezando por los económicos, los técnicos. Por ejemplo, en esta imagen, hay mucho texto, pero se los resumo muy fácil. Pensamos básicamente en las caídas de presión. O sea, cuando analizamos un sistema, entonces hay que validar la eficiencia del sistema. Entonces, pues probablemente una de las características que son más importantes es la caída de presión. ¿Con qué presión entramos y con qué presión llegamos a nuestro destino o a nuestros aparatos? Si no tenemos presión suficiente, esos aparatos no van a funcionar, ¿sí? Con aparatos entiéndase, pues las estufas, las secadoras, el boiler, probablemente algún otro que pudieran tener dentro de las instalaciones, como les decía, de hospitales, oficinas, hoteles y por supuesto viviendas. Bueno, una de las ventajas que ya lo expuso también en Coflex hace ratito aquí Vanessa, es la gran ventaja de estos tubos es que yo puedo tender tramos hasta de 100 metros, que es lo largo de nuestros rollos de tubería, sin conexiones. Poner una conexión significa poner un elemento que contribuye en la caída de presión. Entonces, si tenemos necesidad de cubrir tramos largos, es mejor tener un solo tubo con curvas suaves, evitar al máximo el uso de las conexiones para que lleguemos a nuestro destino con la presión más eficiente de uso. Y eso también tiene una ventaja. Como no le estamos poniendo conexiones, la tubería resulta más barata. ¿Sí? Porque a lo mejor me dicen, ay, es que si compro un codito de cobre cuesta, no sé, 8 pesos. Pero si le pongo una conexión de estas, seguramente es un poco más caro. Bueno, pero si comparamos pieza con pieza, hay esa diferencia de precio. Pero si comparamos la tubería, vamos a tener una tubería mucho más eficiente. Bueno, fíjense, no con esto les quiero decir, ay, el cobre es malo, no. Aquí estoy haciendo una comparativa porque hay ventajas y desventajas en cada uno de los materiales. Por ejemplo, fíjense que probablemente uno de los puntos flacos que a los que estamos involucrados con la tubería de P&P siempre nos preguntan es, ¿podemos ocupar la tubería para líneas de llenado? No. La tubería se ocupa solamente para líneas que conducen gas en fase vapor en alta y baja presión regulada. Bueno, ya con esto les acabo de decir precisamente que la tubería se instala siempre aguas abajo de un regulador. Todo lo que está antes del regulador no lo podemos cubrir. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, la verdad es que ni uno ni otro. Sencillamente cada material va a tener su nicho dentro del desarrollo, dentro del proyecto. Nosotros básicamente nos enfocamos en todo lo que son las instalaciones de aprovechamiento que están después del regulador, ¿sí? Las instalaciones internas, cómo llegar precisamente a cada uno de los aparatos de consumo, que tengamos precisamente la posibilidad de tener tubería expuesta, oculta o enterrada. Eso ya nos da suficiente como para que sea nuestro modelo de negocio. Y las líneas de llenado, pues se las dejamos precisamente al cobre. Tenemos como que objetos, también proyectos, objetos de negocio diferentes. En cuanto a resistencia, por ejemplo, si comparan, van a decir, miren, el cobre resiste un poco menos que la tubería P&P. Bueno, pero esta sí se puede ocupar para líneas de llenado. Bueno, eso va a ser trabajo un poco de los diseñadores, elegir correctamente la tubería. Pero si es para instalaciones de servicio, entonces la tubería P&P es de lo más eficiente que pueden encontrar. Bueno, acerca de las ventajas. Miren, muchas de ellas, por ejemplo, ya fueron expuestas en la primera exposición, pero pues, yo quisiera ser también como que insistente en algunas de ellas. En cuestión económica, ¿sí? Fíjense que en una instalación, además del tubo y de las conexiones, hay involucrados muchos otros elementos. Por ejemplo, la soportería.
Entonces, si esta es una tubería muy ligera, pues la soportería es muy barata. Otra, temas, por ejemplo, hablando de soportería, como es una tubería de plástico, entonces toda la soportería puede ser simple. ¿A qué me refiero con simple? Si pongo una tubería de acero, tengo que poner una soportería recubierta y hay que cuidar el recubrimiento para evitar, por ejemplo, los pares galvánicos, la corrosión, etc. No, con esta es muy sencillo, ¿sí? Prácticamente la puedo colocar y con métodos muy simples la puedo instalar. Al tener también, por ejemplo, tramos muy largos, pues me ahorro instalación de piezas especiales, y con las piezas especiales, pues elementos adicionales como soldadura, fundente, limpiadores, lijas, muchas. Y por otro lado, la gran ventaja es que yo con esto gano mucho tiempo y mi instalación es muy limpia. Digo, no les quiero decir que la puedo instalar con saco y corbata, pero sí, muy limpia, ¿no? Bueno, en cuanto a durabilidad, hemos venido haciendo comentarios de que sencillamente esta tubería les va a durar 50 años. La vida útil de un edificio regularmente anda en ese orden. Entonces, cuando haya que hacer alguna remodelación al edificio, seguramente va a ser necesario también una remodelación a las instalaciones, entonces van a la par. Entonces, en ese sentido vamos, digamos que acorde con el proyecto de construcción y de mantenimiento de lo que les acabo de mencionar. Las torres de edificios, de hospitales, departamentos, hoteles y viviendas. Su principal característica es la flexibilidad, que nos va a permitir encontrar forma de adaptarnos a la topología arquitectónica de los sitios donde se instale. Por ejemplo, recientemente yo veo mucho ya la construcción a base de estructuras metálicas. Entonces, eso nos lleva a tener muchos elementos falsos, plafones falsos, muros falsos. Bueno, la tubería se presta muy bien para ser instalada allí. En cuanto a, por ejemplo, la practicidad, bueno, por ejemplo, esta tubería se puede mover tan fácil, se puede cargar tan fácil, se puede instalar tan fácil, que la hace realmente muy práctica, ¿no? Y no les exagero con tanto muy bueno. Hermético. Bueno, la tubería, al estar diseñada, entonces esta es otra de las características que nos importa mucho, la hermeticidad. Insisto, si manejamos gas, que es un elemento explosivo con riesgo, entonces esto es de los factores más importantes que tenemos que cuidar. Y, por ejemplo, si se preocupan por la compatibilidad, imagínense un proyecto que fue desarrollado, no sé, antes del 2000. Bueno, sencillamente, si tenemos elementos compatibles, por ejemplo, roscas NPT, entonces podemos hacer la segunda etapa con esta clase de tubería. Les mostraba precisamente que las conexiones, todas también están diseñadas, entonces tenemos toda clase de figuras para hacer, por ejemplo, derivaciones como esta T, pero también reducciones y conexiones. En el elemento que utilizamos para tirarlo, por ejemplo, veíamos que había una conexión roscada con rosca hembra o conector hembra. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto pudiera ser, por ejemplo, una casa de un fraccionamiento habitacional, donde en una cocina podemos tener algo tan básico como estos elementos, ¿no? La cocina y el boiler. Bueno, observen, en cada cambio de dirección o en cada derivación se requiere de una pieza. Bueno, si lo hacemos con PERPE, nada más vamos a necesitar las conexiones en el regulador, en los aparatos y una derivación. Entonces se reduce, aún en una instalación tan básica como esta, se reduce muchísimo el uso de conexiones. En el caso del gas natural, tenemos algo similar. Digo, la topología es diferente. Aquí vamos a tener sencillamente una cometida a la entrada. Vean, por ejemplo, en las fotos pueden ver cómo el primer elemento es un regulador. Entonces después del regulador ya aplica esta clase de tubería y después la instalación sigue siendo muy simple, ¿no? En cuanto a la instalación, ya les he mostrado, por ejemplo, los voladores,
las tijeras de corte, el avellanador. Este no se los pasé para que lo vieran. Este avellanador, si se dan cuenta, por ejemplo, tiene una cabeza para, digamos que, darle forma a la entrada, y también unas navajas, como si fuera un lápiz. Le vamos a sacar punta para que prepararlo y que nuestra colección entre, pero como cuchillo y mantequilla. Las herramientas más complejas son los pericos. Regularmente se requieren dos, una para sujetar y otra para apretar, y ya. Esto es lo práctico. Observen todo esto. Estas herramientas, sobre todo, ustedes las podrían tener en una casa. Pensar en otros materiales implica ya tener herramientas más especializadas. Estaba pensando, por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene un soplete en su casa? Un fundente. No es común. Esto sí es común. Y les da por resultado una instalación pues más duradera, más hermética y más segura. Bueno, miren, a partir de aquí vamos a ver algunos ejemplos, muchas fotos. Aquí lo importante es que estamos hablando de un elemento explosivo de riesgo, pues hay que tener cuidado. Por eso tantos warnings aquí en esta imagen. Bueno, hay que tener cuidado, por ejemplo, de las presiones. Bueno, si se tiene sencillamente un elemento de esta naturaleza, hay que cuidarlo. Y pues hay que hacer las pruebas. Regularmente en una instalación siempre va a aparecer una unidad verificadora. Bueno, pues las unidades verificadoras comienzan con esto precisamente, ¿no? Las pruebas de hermeticidad. Entonces nuestra tubería se presta muy bien para que resistan. Vimos como en uno de los slides, a pesar de que la tubería dice que resiste hasta 14 kilos, se prueba hasta 52. Entonces, los temas de hermeticidad no son problema para este tipo de pruebas. Otra, les hablé acerca de la ligereza o la facilidad de instalación. Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí va la tubería. En la foto se ve muy chiquita. Aquí va la tubería de gas y está soportada en el mismo sitio donde va la tubería de agua caliente. Van así ustedes, agua caliente, una tubería de plástico, eso no hace, por ejemplo, que se deforme. Bueno, hay sus restricciones que hay que conocerlas, pero se puede instalar. O como en esta, por ejemplo, en la norma se habla de que la tubería debe estar instalada en un sitio muy ventilado y la construcción debe de favorecer la ventilación. Bueno, aquí, vean, es una instalación exterior, podríamos decir que no tenemos problema de ventilación, pero tenemos un chorro de tuberías eléctricas, de aire acondicionado, de drenaje. Bueno, hay que considerar todo esto, y la tubería pues, sencillamente nos da como para que nos movamos a donde requiramos. ¿Sí? En aquella, por ejemplo, tenemos una instalación falsa, colgada de un plafón. ¿Ven? Aquí tenemos una instalación horizontal, en aquella vertical, en un cubo de instalaciones. Y se debía haber puesto una instalación también exterior para que vean que se protege, es resistente a la radiación solar, pero pudiera ser en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, por diseño arquitectónico a lo mejor conviene tener un cubo de instalaciones y eso probablemente sean las mejores prácticas, pero en cualquier sitio podemos caber. Bueno, en un diseño, grosso modo, este sería mi resumen, hay que tener cuidado de estos elementos. Probablemente el peor que nos afecte a la tubería de polietileno es que se doble de manera inadecuada y se pueda ponchar, ¿sí? O chupar, y que le salgan puntas y que se puedan romper las protecciones de polietileno. Pero probablemente eso es lo más que hay que cuidar, ¿no? Fuera de eso, todos los demás hay que tener cuidado, por ejemplo, con las fugas. Entonces para ello pues hay que utilizar alguna mecánica, hay que considerar también, por ejemplo, la fijación correcta. Vimos ahí en un slide la soportería, pero pues en esta tubería todo esto se facilita. Bueno, ¿qué les pareció? Miren, ¿qué les parece si hacemos rápido una dinámica? Todos ustedes tienen un tramo de tubería. No sé si leyeron lo que dice toda la leyenda, todo el stencil. Bueno, a ver, el que me diga, se me olvidó comentarles, estos tramos son de a metro. Una de las marcas precisamente es al inicio de cada metro y al final.
y viene también marcado la longitud. Entonces, quien tenga un tramo de tubería que termine en 3, a ver quién puede. Entonces, nuestro amigo aquí, David, interventor, nos ofrece un termo, a ver, en 3, sí, a toda la mesa. No, en 3 no hubo. A ver, nuestra interventora, si no hay 3. No hay 3. Un 5. 5. Rayos, me pasó por 1. 4. A ver, con los de la mesa 4. 4 acá, ya salieron 4. A ver, no hubo 3, no hubo 5, entonces no tenemos impares. Hubo 4. Allá 4, allá hay otro 4. Y ya, un impar, 1, 3, 5, 7 o 9. Pero era al inicio, ¿verdad? Al inicio. Al inicio de la serie. ¿Cuál tienes? 1. Sí, pues impar, 1. Bueno, miren, esto es Rifo. Como les decía, pues somos una fábrica de tubería y pues nos ponemos a su servicio. No me presenté, yo soy el gerente de producto y de proyectos y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí. Rapidito, la primera es, si ya hice una corrección, mencionabas que el anillo de compresión adaptado, ¿puedo hacer una corrección? ¿Se me olvidó algo, necesito desconectar, volver a conectar, o tengo que hacerlo? No, sí se puede, sí se puede. De hecho, fíjense, eso es muy interesante porque la conexión es tan sencilla que fácilmente se pueden recuperar los tramos. Entonces, las conexiones definitivamente, estas sí se pueden recuperar. Pero el tramo, digamos. Y el tramo, se me ocurre que a lo mejor, si la quieres instalar en otro lado, ya no te va a dar la longitud que requieres. Si es más corta, lo puedes cortar, pero si es más larga, a lo mejor ya no. Me da la distancia, la pregunta sería, ¿Se puede? una vez ya Se puede. presionado con los dientes del anillo de compresión. Miren, por ejemplo, en minería hay muchos proyectos donde se van moviendo las instalaciones. Por ejemplo, lo mismo la tubería para sacar los jales, que pues, hay que moverla en la medida que se hayan más profundizado o se hayan movido los frentes, igualito. También se puede mover. Digo, también es una de las ventajas enormes, ¿no? No hay que desoldarlas, digo, sencillamente vean la facilidad con la que desarmo pues, las piezas. Bueno, con la misma facilidad desmontamos. Perfecto. Sí. Y la última, el espaciado entre soportes. ¿Los que pide la norma suficiente o tiene que ser un poco más? O el tema de una curvura de la tubería. Mira, aquí yo te diría, esto tiene 1 metro. Aún en cantilever no se deforma. Entonces, ¿La distancia que pide la norma es suficiente? es suficiente. Sí. Ahí también les comentaré también de que la tubería, como les decía, está diseñada con base precisamente en las normas, de modo tal de que esto va a generar también, por ejemplo, electricidad. Un detalle que no les comenté es que esta es una barrera también de oxígeno. O sea, si quieren hacer una explosión, ya ven que requieren de material explosivo, de la flama, de aire, bueno, para que no haya esa transferencia de oxígeno, esta es una barrera. Entonces sí, con las separaciones de las normas, digo, hay muchos elementos, por ejemplo, las separaciones mínimas son de 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, dependiendo si es gas, instalaciones eléctricas, el diámetro de la tubería, pero sí, hay que seguir las recomendaciones de la norma. Ricardo, allá atrás creo que tiene una... Al fondo. Hola, gracias. Quisiera saber acerca de sus tiempos de entrega del material. ¿Tienen ustedes algún centro de distribución para, por ejemplo, nosotros que somos de aquí del Estado de México, nuestro almacén está en Tuxtla, qué tanto sería tardado el que ustedes nos entreguen material? Mire, esa pregunta es muy interesante porque tiene que ver mucho también con los métodos o las formas de trabajo de nuestros clientes. A lo que voy a llegar es planeación. O sea, hay planeación para compras. Entonces, en muchos casos diríamos no. Entonces, se vende o vende
quien tiene el material. Entonces nosotros, conscientes de eso, nuestra mecánica de trabajo es la siguiente. Nosotros aquí en México estamos radicados en Guadalajara. Entonces en Guadalajara está nuestro corporativo y nuestro almacén principal. Nuestro mercado más grande es Ciudad de México, donde tenemos un almacén, está aquí cerquita, aquí en Cotitlán Izcalli. Digo, quien conozca el rumbo, está para acá por donde está la coca. Entonces ahí tenemos el almacén más grande de tubería de PLP de gas. Y en Monterrey tenemos otro almacén donde tenemos principalmente tubería de PEX. Allá, sorprendentemente, el mercado de la hotelería se ha desarrollado mucho y lo que más vendemos allá es PEX. Entonces tenemos almacenes por mercado y por región. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar? Bueno, presumimos que 72 horas. Entonces, después de su pedido, tenemos 72 horas para garantizar la entrega. Sí, rápido. ¿Sí? ¿Nadie más? Bueno, David como que se quedó con algunos termos, entonces el que levante la mano le damos un termo. Rápido.